Entonces, hoy estamos en Juan 1 todavía, pero no se preocupen, hoy vamos a hacer un gran avance. Hoy vamos a ver el versículo 33, ¿sí? Y dice el versículo 33 de Juan capítulo 1, dice, yo no lo conocía, es el bautista hablando, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, si te diste cuenta y estuviste haciendo tu observación del capítulo 1, el bautismo es algo que se repite muchas veces hasta este punto. ¿Sí? En el versículo 25 la pregunta es, ¿por qué bautizas? Y en el versículo 26 Juan dice, yo bautizo en agua. Y en el versículo 28, donde Juan estaba bautizando. Y en el versículo 31, por esto yo vine bautizando en agua. Y en el 33, el que me envió a bautizar en agua. ¿Sí? Entonces, bautiza, bautiza, bautizo, bautizo, bautiza. Y finalmente en el versículo 33, Juan dice, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces hasta ahorita ha habido bautizo en agua, bautizo en agua, bautizo en agua, bautizo en agua, y de repente él bautiza en el Espíritu Santo. Si lees los paralelos de este evento, de hecho el bautista marca este contraste, dice yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces hay un contraste que está marcado ahí, ¿sí? Y que el evangelista Juan también marca. Entonces te puse ahí, vamos a ver 3 temas principales hoy, que es el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo correcto es en o con, ¿sí? En o con el Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Esos son nuestros 3 temas principales. Te aviso de una vez que vamos a hacer ahí, vamos a agarrar periférico, nos vamos a desviar poquito y luego nos vamos a reincorporar, para que me vayas siguiendo, ¿sí? Entonces, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo, ¿sí? En cuanto al bautismo en agua, en realidad en el Nuevo Testamento tenemos 2 tipos diferentes de bautismo en agua, ¿sí? El primero es el bautismo de Juan el Bautista y el segundo es el bautismo apostólico, por llamarlo de alguna forma. Por apostólico me refiero al que los apóstoles y luego la iglesia comenzaron a practicar, ¿sí? Que no era el mismo que el de Juan en su función o en su significado, ¿sí? El bautismo es sumergirte en agua o salpicarte con agua, ¿sí? Rociarte, no hay diferencia en uno u otro, ¿sí? Más bien el significado o función es diferente entre el bautismo de Juan y el bautismo de los apóstoles, ¿sí? Y vamos a ver ahorita un poco de esas diferencias, ¿sí? Entonces primero vamos a ver en general el significado del bautismo, ¿sí? ¿Qué significa en la Biblia el bautismo? ¿Sí? ¿Qué es? Y en la Biblia, bautismo es identificación, ¿sí? En la Biblia, bautismo es identificación. Y hay 2 pasajes que nos pueden ayudar a entender esta parte, ¿sí? El primero está en Isaías 21, versículo 4. Isaías 21, versículo 4. Y dice, desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge, el anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. La palabra que está ahí como me sobrecoge, literalmente es me bautiza. El espanto me bautiza, ¿sí? Mi estado actual, mi estado de ánimo está caracterizado o está identificado por espanto, ¿sí? Por lo que estoy viviendo, el espanto es aquello que identifica mi estado de ánimo, ¿no? Y el segundo está en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, ¿sí? Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Entonces bautizado en Cristo es igual a revestido de Cristo, o en otras palabras, identificado con Cristo, ¿sí? Entonces en la Biblia bautizo es identificación, ¿sí? Me identifico con algo o alguien, ¿sí? Entonces, ahora sí, entendiendo esto que es general, vámonos primero al bautismo de Juan, ¿sí? Que es en realidad lo que el evangelista nos está presentando aquí en repetidas ocasiones. Yo bautizo con agua, ¿sí? Entonces, los evangelios nos dicen, y ya lo hemos pasado,
que antes de la predicación de Juan venían todas las personas de Jerusalén, de Judea y de los alrededores del Jordán, ¿sí? Y venían a escuchar la predicación de Juan, que era 100% amigable, ¿no? Sinner friendly, era amigable para pecadores 100%. En Lucas 3 vemos lo que Juan predicaba, ¿sí? Entonces si me quieres acompañar ahí a Lucas 3, versículos 7 al 9, y me gustaría que te pusieras en el papel de los que están escuchando a Juan, ¿sí? Acuérdate que una parte de leer la Biblia es leer la Biblia con imaginación. Entonces imagínate que eres un judío, ¿sí? Toda tu vida se te ha dicho que eres el pueblo escogido de Dios por ser judío. Esa es la razón por la que eres el pueblo escogido, ¿sí? Porque naciste judío. Entonces, en el capítulo 3 de Lucas, versículo 7, dice: por eso Juan decía a las multitudes que acudían a él, que acudían para que él los bautizara. Fíjate cómo decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿sí? Entonces, Juan lo que le está diciendo es: no me digas que porque eres judío, ya, no es suficiente, ¿sí? Porque Dios puede hacer hijo de Abraham de donde Él quiera, ¿sí? No es suficiente, necesitas algo más, y lo que necesitas es arrepentirte, ¿sí? Y dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Pero necesitas arrepentirte. Entonces, esta era la predicación de Juan: ser judío no es suficiente, ¿sí? Y entonces cuando los judíos la escuchaban, algunos decían: tiene razón, reconocían que ser judío no era suficiente, ¿sí? Y entonces se arrepentían y eran bautizados por Juan para arrepentimiento, como lo pone Mateo, ¿sí? Bautizados por Juan para arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan te identificaba con arrepentimiento, ¿sí? Bautizarte bajo Juan te identificaba con arrepentimiento. Eres una persona arrepentida, ¿sí? Ahora, aquí me voy a desviar un poquito. Aquí agarramos Peri tantito, ¿sí? Y voy a hablar de un tema que es sumamente relevante, pero muchas veces pasamos por alto, y es el bautismo de Jesús. Digo que me voy a desviar porque, si te fijas, esta historia no aparece en el Evangelio de Juan, ¿sí? Juan simplemente la da por sentado, donde dice: yo vi al Espíritu que descendía sobre él. Esta es la escena del bautismo, pero el evangelista Juan no menciona este evento, ¿sí? Entonces me voy a desviar poquito porque es importante, ¿sí? Es un evento importante en la vida de Jesús, ¿sí? Si el bautismo de Juan te identificaba con arrepentimiento, la pregunta lógica es: ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Sí? ¿Tenía Jesús algo de qué arrepentirse? Y entonces, cuando tú y yo abordamos el recuento, en Mateo 3, Juan el Bautista hace exactamente la misma pregunta que nosotros. En Mateo 3, versículo 13, Juan dice a Jesús: yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Entonces, para Juan, igual que para nosotros, era: porque quieres que te bautices. Si tú no tienes necesidad de que yo te bautice, yo necesito que tú me bautices, ¿sí? Entonces, vamos por buen camino cuando hacemos esta pregunta. No estamos solos. Hay mucho que decir y hay mucho que aprender. En esta sola escena del bautismo de Jesús hay muchísimo que pudiéramos abordar, pero como no es nuestro tema central, solo me gustaría hacer énfasis en dos cosas que son muy relevantes y que vemos en el bautismo de Jesús, ¿sí? La primera es que el bautismo de Jesús es una identificación con su pueblo. Cuando Jesús se bautiza, se está identificando contigo y conmigo. Él no tenía nada de qué arrepentirse, él nunca pecó, ¿sí? Entonces, cuando él va y bautiza, él va y se bautiza, se está identificando con los pecadores a los que venía a salvar, ¿sí? Entonces, en Lucas, en este mismo recuento, es el énfasis de Lucas. Lucas dice: después de que se había bautizado todo el pueblo y Jesús con ellos, descendió el Espíritu en forma de... Pero ese es el énfasis: después de que se hubo bautizado todo el pueblo y Jesús con ellos. Entonces hace ¿sí? Se está identificando con su pueblo, con aquellos que se estaban
arrepintiendo, con aquellos que estaban respondiendo a la predicación de Juan, porque te acuerdas que el llamado de Juan era que preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Y estos judíos que se bautizaban estaban bien dispuestos porque estaban abandonando sus medios. No es porque soy judío, ¿sí? Ese sería mi medio, mi forma, mi manera de llegar a Dios, pero reconozco que no es por mis medios, ¿sí? Y que tengo que arrepentirme. Y entonces ese pueblo ahora estaba bien dispuesto y ese pueblo era parte del remanente que Dios estaba formando, ¿sí? Entonces, lo primero que el bautismo de Jesús hace es identificarlo con nosotros, ¿sí? Se identifica con nosotros. Y segundo, y esto me parece que es lo más relevante, es que en el bautismo de Jesús, Jesús es ungido como rey, ¿sí? Como hemos estado platicando, el reino de Dios es uno de los temas que recorre toda la Biblia, ¿sí? Entonces, en el bautismo Jesús es ungido rey, ¿sí? ¿Cómo? En el Antiguo Testamento la aparición del Espíritu de Dios era común, ¿sí? Pero aparecía principalmente solo a líderes, ¿sí? Profetas, reyes, jueces. Y permanecía solo mientras realizaban su trabajo dado por Dios. Un ejemplo que te vas a acordar, Sansón, ¿sí? Última escena de su vida, pide a Dios, ruega, para poder derrotar a los filisteos. Y dice que el Espíritu de Dios desciende sobre él, ¿sí? Y luego tira las columnas y muere él y todos los que estaban ahí, ¿sí? O sea, solo en ese momento el Espíritu desciende, lo fortalece o lo capacita para hacer lo que tiene que hacer y ya. Sí, y esto lo puedes ver repetido en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al bautismo de Jesús, la forma en que Juan el Bautista recuenta esto es reveladora, porque Juan dice que el Espíritu no solo desciende, sino que se posa, ¿sí? Vi al Espíritu que descendió como paloma y se posó sobre Jesús. Entonces, la unción de Jesús es una unción permanente, ¿sí? No es una unción que va a durar solo un tiempo, sino es una unción permanente, ¿sí? Y entonces en el bautismo vemos la unción pública de Jesús para el reinado, ¿sí? En el bautismo de Jesús estamos viendo el cumplimiento de Isaías 42:1 y del Salmo 2, ¿sí? Donde Dios habla de que Él va a ungir y que va a poner su espíritu sobre su elegido, sobre su siervo, sobre su Mesías, ¿sí? Sobre su rey. Entonces en el bautismo pasan, como te dije, varias cosas, pero esto es lo más relevante. Jesús entra al bautismo y al entrar y ser ungido, también hay una acción de parte de Jesús, no solo de Dios hacia Jesús, sino de Jesús. Y la acción es que Jesús está aceptando la comisión del Padre, ¿sí? Para ser rey y Mesías, pero también para ser el siervo sufriente de Isaías, ¿sí? Jesús está aceptando el cargo. Entonces, cuando Jesús entra y es bautizado y se identifica con nosotros, no solo es me identifico aquí, sino me identifico con ellos en el bautismo, porque me voy a identificar más adelante con ellos también en mi muerte en la cruz y en mi resurrección, ¿sí? Entonces, es importante que tú y yo tengamos esto en vista. El bautismo de Jesús no nada más es algo que pasamos ahí bien rápido y ya fue. Es algo relevante y hay mucho que aprender aquí, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al bautismo de Jesús, que espero que en otro momento podamos desarrollar un poco más. Como te comenté, en el Nuevo Testamento tenemos dos tipos de bautismos en agua y son el bautismo de Juan y el bautismo apostólico. ¿Sí? Ahora pasando al bautismo apostólico, ¿sí? En teoría es el mismo bautismo que tú y que yo practicamos, y digo en teoría porque la forma o la liturgia puede ser la misma, pero muchas veces el entendido de lo que estamos haciendo no es el mismo, ¿sí? Este bautismo es instituido por Cristo después de su resurrección en lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿sí? En Mateo 28:19, Jesús dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hacer discípulos se divide en dos cositas que es esencial para un discípulo, y una de ellas es bautizar, ¿sí? Si sigues leyendo el versículo que sigue, dice: y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he, ¿sí? Entonces,
Hacer discípulos incluye dos cosas: enseñar a obedecer el evangelio y bautizar, ¿sí? Entonces, otra vez, como este no es nuestro tema central, ahorita andamos dando en una desviación. Nada más me gustaría hacerte un énfasis en dos funciones básicas del bautismo en agua que practicamos nosotros, ¿sí? Dos funciones básicas de este bautismo. Como dijimos, el bautismo identifica. Y primero nos identifica con Cristo, ¿sí? Nos identifica con su cuerpo. Es decir, ser bautizado en agua es ser identificado como un miembro de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, cuando tú y yo vamos a las aguas y somos bautizados, toda la iglesia participa. Toda la iglesia reunida está participando del bautismo de los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque toda la iglesia reunida participa en decir: sí, es un miembro de la iglesia. Es decir, su vida se ve como la vida de alguien que ha venido al evangelio, ¿sí? O no se ve como alguien que de verdad ha recibido a Cristo. Su vida no da fruto, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser bautizado, ¿sí? Y generalmente en nuestro contexto, el bautismo en agua es algo que hace el pastor y tú nada más estás ahí como tal vez pasando el tiempo y acompañas, pero en realidad toda la iglesia participa del bautismo, ¿sí? Porque primero que nada nos está identificando con Cristo mismo, haciéndonos miembros de su cuerpo, ¿sí? Y segundo, el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y resurrección, ¿sí? En otras palabras, el bautismo es una proclamación del creyente, del que está siendo bautizado, ¿sí?, de que su vida está consagrada a Dios para andar en el Espíritu, ¿sí?, para vivir en línea con el evangelio y abandonar los deseos carnales, ¿sí? Es decir, cuando tú eres bautizado, toda la iglesia está participando al mismo tiempo. Los que están ahí alrededor están diciendo: sí, es un miembro, lo reconocemos como tal, él es, si su vida lo muestra. Y tú estás diciendo: soy miembro del cuerpo, ¿sí? Y no es que de aquí para adelante me voy a consagrar, no, ya estás viviendo de esa forma, pero estás haciendo una proclamación pública, ¿sí?, en donde dices: creo en Dios Padre, y creo en Jesús, y creo en el Espíritu Santo, y mi vida va a reflejar eso, ¿sí? Al bajar a las aguas, morimos y resucitamos con Cristo, ¿sí?, que es lo que Pablo desarrolla más adelante, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora sí, agarramos Peri y nos reincorporamos otra vez a la línea central de Juan, ¿sí? Acuérdate, en el Evangelio de Juan estamos teniendo en realidad un contraste entre el bautismo en agua de Juan el Bautista y el bautismo en el Espíritu de Jesús, ¿sí? Entonces, la pregunta clave para nosotros es: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuándo sucede? ¿Y cómo sucede? ¿Sí? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? Y básicamente en este tema hay dos posturas principales, ¿sí? La primera es que el bautismo en el Espíritu Santo sucede en el momento de nuestra conversión y es el medio por el cual el Espíritu viene a habitar en nosotros, trayéndonos a comunión con el Padre y el Hijo, ¿sí? Esto le sucede a todos los creyentes en el momento en el que creen, ¿sí? En el momento en que crees, eres bautizado con o en el Espíritu Santo, ¿sí? Y la segunda postura es que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que solo algunos cristianos viven, ¿sí? Después de tu conversión pueden pasar días, horas, semanas, años, décadas, y tal vez en algún momento vayas a experimentar este bautismo en el Espíritu Santo. Y este bautismo lo que hace es que te empodera para vivir en santidad, para vivir en victoria sobre el pecado y para poder desarrollar tu ministerio de una manera, valga la redundancia, poderosa, ¿sí? Entonces, este bautismo en esta postura solo sucede a algunos creyentes que lo piden con devoción, ¿sí? Y algunas veces, no en todas las iglesias se enseña que este bautismo es evidenciado por el hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, hablas en lenguas, ¿sí? Dos posturas. Una es a todos los creyentes cuando se convierten y otra es a algunos creyentes
después de convertirse. En algún punto, no hay un tiempo definido, depende, ¿sí? Entonces, vamos a entrar primero a la segunda postura, ¿sí? Que es la postura característica de la teología pentecostal o carismática, ¿sí? Y se basa, entre otras cosas, en 4 narraciones clave del libro de Hechos, ¿sí? Entonces te voy a pedir que me vayas siguiendo. Son muchas historias, ¿sí? Espero que alguna vez las hayas leído para que tengas un poco fresco lo que vamos a estar viendo. No las voy a leer, en realidad solo te las voy a resumir, pero te recomiendo que las leas, ¿sí? Entonces, la primera de estas experiencias es el mandamiento de Cristo a los apóstoles de esperar la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿sí? Los discípulos, los apóstoles, ya eran cristianos, pero experimentaron el bautismo del Espíritu Santo hasta un tiempo después, ¿sí? Pasa un tiempo después y luego viene el Espíritu, ¿sí? Te estoy describiendo ahora sí que cómo se expresa en la teología carismática, ¿sí? Segundo, en Hechos 8 leemos acerca de Felipe, que era uno de los diáconos, que lleva el mensaje a los samaritanos, ¿sí? Dice la narración que los samaritanos creen, ¿sí? Y son bautizados en agua. Pero no es hasta un tiempo después que vienen Pedro y Juan, que eran de los apóstoles, ¿sí? Que estos samaritanos reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces primero va Felipe es un diácono, comparte el evangelio, los samaritanos creen, como creen Felipe los bautiza, ¿sí? Luego llegan las noticias, oye, los samaritanos creyeron, y entonces vienen 2 de los apóstoles, ¿sí? Juan y Pedro, a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando llegan, imponen manos sobre los samaritanos y los samaritanos reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Tercera, en Hechos 9, 22 y 26, son 3 capítulos, leemos acerca de la conversión de Pablo, ¿sí? Y entonces tú y yo podemos ver que Pablo encuentra a Jesús en el camino a Damasco, y luego le es indicado que vaya y espere a Ananías. Y no es hasta que Ananías viene que Pablo recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Es hasta un tiempo después del encuentro de Pablo con Cristo que Pablo recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y cuarto, en Hechos 19 encontramos la historia de Pablo, que va por Éfeso y se encuentra a unos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista. Sí, acuérdate que para este momento Juan el Bautista ya está muerto, pero todavía hay discípulos de Juan, ¿sí? Entonces Pablo los encuentra, ¿sí? Y hasta que él los bautiza, entonces ellos reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Los discípulos de Juan obviamente creían en el Mesías porque la predicación de Juan era: viene uno mayor que yo. Esa era la predicación, ¿sí? Y habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero no es hasta que Pablo viene y los bautiza que reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Okay. Entonces, esta perspectiva del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, crea algunos problemas. Sobre todo crea algunos problemas respecto a la doctrina de la santificación, ¿sí? Porque se cree que hasta que seas bautizado en el Espíritu Santo vas a poder vivir una vida de victoria sobre el pecado, ¿sí? Antes de eso vas a estar todo el tiempo batallando y sufriendo con el pecado, y entonces no va a haber una verdadera santificación. Hay diferentes vertientes de todo esto. En el caso, por ejemplo, de John Wesley creía en la santificación inmediata o gradual. Él abría la posibilidad a las dos. Cuando el Espíritu Santo venía y caía sobre ti, podía ser que en ese mismo momento fueras santificado y aborrecieras todo pecado. O podría ser que de ahí hacia adelante empezara un proceso de santificación gradual, empoderado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero el segundo problema, y que creo que es el más problemático, vaya redundancia, es que divide a la iglesia. Y divide a la iglesia porque ahora existen 2 tipos de cristianos dentro de la iglesia, ¿sí? Los cristianos que viajan de aquí al cielo en clase premier, ¿sí? Es decir, los que ya están en el bautismo y tienen poder del Espíritu y santificación, y los que viajan de aquí al cielo en clase turista, ¿sí? Estás ahí sufriendo y a ver cómo le haces. Hay cristianos de clase A y cristianos de clase C o D, no sé cómo lo quieres poner, ¿sí? Porque hay unos que sí lo han recibido y hay otros que no, y entonces la iglesia está partida, ¿sí? Ahora, la primera de las posturas que te definí al principio, la primera, ¿sí? Esa es la que a nosotros nos apegamos, ¿sí? Esa es a la que nosotros nos apegamos, y se basa en 2 cosas: las promesas en el Antiguo Testamento
y la doctrina desarrollada en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo. ¿Sí? Entonces, como tenemos estas dos columnas para esta definición, primero vamos al Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel le fue dada la ley de Dios. Y te acuerdas que veíamos al principio en Juan, en el prólogo, que decía que la ley fue dada por medio de Moisés, ¿sí? Pero la gracia por medio de Jesús, y gracia sobre gracia. Es decir, la ley es una expresión de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, la ley como manifestación de la gracia de Dios es una expresión sabia, apreciada y perfecta del carácter de Dios. ¿Sí? La ley me dice quién es Dios y cómo su perfección se ve. ¿Sí? Entonces, al pueblo le es dada la ley y el pueblo es llamado a obedecer la ley. Pero el pueblo, como toda la humanidad, falla en obedecer la ley, porque de hecho es incapaz de obedecerla. ¿Sí? No existe la posibilidad de que ningún ser humano en la tierra pueda obedecer la ley. Entonces, en repetidas ocasiones, y de hecho esto lo puedes encontrar desde Deuteronomio, así que básicamente Dios acaba de dar la ley, pero de cualquier forma ya está prometiendo. ¿Sí? Dios promete que Él va a escribir su ley en el corazón de su pueblo. ¿Sí? Y entonces te llevo a dos pasajes que son claves. El primero está en Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, versículo 33. Y es Dios hablando y dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acuérdate que Jeremías está hablando acerca del exilio de Judá hacia Babilonia. Entonces Dios dice: después de aquellos días, después de que todo esto pase, yo voy a hacer esto, y ahora sí, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, porque entonces ya van a poder obedecer la ley, ¿sí? Cosa que ahorita no están pudiendo hacer, ¿sí? No hay capacidad, ¿sí? Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice Dios otra vez hablando: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Sí, espíritu nuevo, corazón nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y luego fíjate versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Sí? Entonces va a quitar corazón de piedra, va a poner un espíritu nuevo, que ese espíritu nuevo que va a poner es su espíritu. Y a causa de esto, entonces vamos a andar en sus estatutos y vamos a cumplir sus ordenanzas. Pero lo primero que tiene que pasar es que Dios debe cambiar nuestro corazón y poner en nosotros su espíritu. ¿Sí? Entonces, en esencia, la promesa es que Dios iba a habitar en el corazón de cada hombre y mujer de su pueblo, ¿sí? Para traer su santidad a nuestro corazón, ¿sí? Si Dios habita en nuestro corazón, implica que su santidad habita en nosotros. Y de su santidad va a emanar el que hagamos y obedezcamos lo que Él ha dicho, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo llegamos al Nuevo Testamento, se nos dice, justo lo acabamos de leer, que Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo, ¿sí? Y este bautismo es el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, el Padre y el Hijo vienen a habitar en nuestros corazones. Que eso era lo que toda la humanidad necesita, que Dios mismo venga, que su Espíritu habite, para que de Él mismo emane aquello que Él pida. De nuevo, citando a Agustín de Hipona, lo que Dios demanda, Dios da, ¿sí? Te leo aquí dos pasajes. El primero es Juan 14, 16, 17 y 20. Están resumidos. Es Jesús hablando y dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Jesús está en el Padre, ¿sí? Nosotros estamos en Cristo
y Cristo está en nosotros. Y entonces el Espíritu derramado sobre nosotros nos trae a una comunión dentro de Dios mismo, ¿sí? Primera de Corintios 12, te leo primero 12 y 13 y luego versículo 3. Primera de Corintios 12, primero 12 y 13 y luego versículo 3. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuántos fueron bautizados? Todos los de la iglesia de Corinto, ¿sí? Y la iglesia donde estaba Pablo, que no era Corinto, fueron bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu, ¿sí? Y versículo 3, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a la luz de todo esto que estamos leyendo, ¿sí? No ser bautizados con el Espíritu Santo es no ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque es lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? ¿Sí? Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Sí? El bautismo del Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. Entonces, no ser bautizados en el Espíritu Santo significa no ser parte del cuerpo. Y no ser parte del cuerpo de Cristo significa no ser salvo. Si no eres parte del cuerpo de Cristo, no eres salvo, ¿sí? Ahora, ok, sí, está bien, ¿no? Ya Antiguo Testamento, Nuevo, está bien, pero ¿qué hacemos con los pasajes de Hechos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con los pasajes donde, al parecer, sí sucedía esto? La gente primero era cristiana y luego pasaba un tiempo y luego venía el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí? ¿Cómo los interpretamos siendo fieles a la Biblia? No imponiendo nuestra opinión, sino siendo fieles a la palabra, ¿sí? Entonces vamos a regresarnos. Si te acuerdas, el primero que vimos, ¿cuál fue? La primera de los 4 pasajes claves. En Hechos 2, el mandamiento de Cristo hacia los apóstoles. Que esperaran al Consolador, ¿no? ¿Sí? Aunque es común asumir, ¿sí?, que los discípulos eran cristianos desde el inicio de su ministerio, ¿sí? Es decir, la mayoría de nosotros, si nos preguntaran, oye, ¿cuándo fueron cristianos los discípulos, los apóstoles? Diríamos, cuando andaban con Cristo, o sea, finalmente, pues estuvieron con Él. Sí, a lo mejor podríamos ser más arriesgados y decir cuando lo vieron resucitado. Sí, porque tal vez antes de morir en la cruz había muchas dudas y como que todavía no se veían bien, pero ya resucitado, viendo lo que atravesaba paredes y luego viendo lo que se fue al cielo en una nube, tú dices, pues ahí, ¿no? Sin embargo, tú y yo necesitamos definir bien nuestros términos, ¿sí? Un cristiano es un miembro del nuevo pacto de Dios. Es decir, los judíos, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, aunque eran miembros del pacto y del pueblo de Dios, no eran cristianos, ¿verdad que no? Tú no pudieras regresarte y decir, Abraham, qué buen cristiano fue, ¿sí?, o Jeremías, qué buen cristiano. No, eran parte del pueblo de Dios, salvos, escogidos, pero no cristianos, ¿sí? Un cristiano es un miembro del nuevo pacto, sí, el que acabamos de leer. La promesa del nuevo pacto es que Dios va a poner su espíritu en nosotros. Su espíritu en nosotros. Entonces, un cristiano es aquel que tiene el Espíritu de Dios en él, ¿sí? Entonces, en esta definición, los discípulos no fueron cristianos hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Antes de ello, eran discípulos de Cristo, ¿sí? Pero cristianos hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, porque esa es la marca de un cristiano, ¿no? La marca de un cristiano es aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, ¿sí? Y de hecho, para que no veas que estoy acá aventando unas acrobacias gimnásticas para tratar de acoplar esto es lo mismo que dice Pedro, ¿sí?, cuando estaba hablando acerca de la conversión de Cornelio, que era uno de los gentiles, ¿sí? Y esto está en Hechos 11:17, y Pedro está hablando y dice, Dios les dio a esos gentiles, Cornelio, el mismo don el Espíritu Santo, que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo les dio el don Dios?
cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo normal es, crees y en ese momento eres bautizado. ¿Sí? ¿Sí? Hechos 11:17. Hechos 11:17. Sí, aquí te estoy leyendo la NTV. Estás en Hebreos. Sí. Ok. El segundo pasaje que checamos o que te mencioné fue el de ¿qué pasa en Hechos 8? Felipe y los samaritanos, ¿sí? En realidad esta experiencia, cuando Lucas la está narrando, Lucas mismo pone una nota para decirte, esto está raro, o sea, aquí estaba pasando algo extraño, ¿sí? Vámonos a Hechos 8, por favor, y te voy a pedir que leamos versículos 15 y 16. Si quien lo tenga lo puede leer. Hechos 8, versículos 15 y 16. Dale. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces, acuérdate, Lucas le está escribiendo a alguien, ¿no? Y Lucas le dice, sí, los apóstoles fueron a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y luego mete una nota explicando, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Es decir, cuando la persona estuviera leyendo esto, iba a decir, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, o sea, ¿cómo? ¿Que no ya se supone que lo debieron de haber recibido? Y entonces Lucas mete una nota. Van a hacer esto porque, aunque es muy raro, no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos. ¿Sí? O sea, esto no es lo normal, esto no es lo que pasa, pero aquí pasó. ¿Sí? Ahora, para entender por qué aquí específicamente con los samaritanos pasa esto, necesitamos adentrarnos un poquito en el contexto histórico, ¿sí? Históricamente, si te acuerdas, voy a tratar de resumirlo. Si te acuerdas, la nación de Israel se divide en dos partes. Por un lado tenemos a Israel y por el otro lado tenemos a Judá, ¿sí? Israel se va de mal en peor. Se va descomponiendo, así feo, hasta que Dios dice, basta. ¿Sí? Manda a los asirios, y los asirios vienen y conquistan Israel, ¿sí? Pero los asirios lo que hacen con todos los pueblos que conquistan es revolverlos. Esa es la práctica de los asirios. Si los asirios agarran un chorro de territorio y lo empiezan a revolver tú para acá, tú para allá, y pum. ¿Por qué? Porque lo que hacen es quitarles su identidad, ¿sí? Tú ya no vas a ser judío, de hecho no puedes guardar tus costumbres, te va a revolver de tal forma que pierdas tu identidad nacional, ¿sí? Ya no vas a ser lo que eras, ¿sí? Estás conquistado por mí y vas a perder lo que te distingue, ¿sí? Judá está de este lado, todo está pasando acá arriba, hay un despapalle, pero Judá no aprende y también se va por donde mismo, pum, y viene Babilonia. Y Babilonia los conquista. Pero a diferencia de los asirios, los babilónicos dejaban que los pueblos vivieran bajo su reinado, haciendo sus costumbres, guardando sus costumbres. Si era algo permitido, lo puedes ver muy claramente en Daniel, ¿sí? Donde Daniel tiene prácticas judías. Sí, es hasta que hay algunos ahí malvados envidiosos que se meten ciertas leyes, pero aún así ni siquiera las leyes prosperan y Daniel puede seguir haciendo sus prácticas, ¿sí? Lo puedes ver muy claro cuando Daniel y sus 3 amigos llegan y dice que decidieron no contaminarse con la comida del rey, lo cual implica que les permitieron guardar sus restricciones dietéticas, no les obligaron a comer lo mismo que ellos, ¿sí? Entonces Babilonia deja que los pueblos guarden sus costumbres, está bien, no pasa nada. Luego, tiempo después, años, viene Ciro, que es medo-persa. Ciro conquista a Babilonia y todo, y Ciro regresa a los pueblos, a sus tierras, ¿sí? Ciro dice, tú eres judío, tú vivías allá, te puedes regresar si quieres. O sea, si tú quieres regresarte, puedes. Si no, te puedes quedar donde estás, no pasa nada. Y entonces los judíos empiezan a regresar a Judá, a su tierra. Y cuando regresan, oh sorpresa, había israelitas de los que habían sido conquistados por los asirios. Pero estos israelitas ya estaban todos revueltos. Es decir, tenían ciertas costumbres que iban con la ley de Dios y hacían ciertas cosas que iban con la ley de Dios, pero combinadas con egipcios, con otros dioses, con otros, o sea, ya estaba todo. A estas personas se les conoce como
samaritanos. ¿Sí? Cuando los judíos empiezan a reconstruir el templo, los samaritanos dicen, yo soy judío, yo soy israelita, o sea, yo también te ayudo. Y los judíos dicen, no. Sí, judío, israelita, es aquel que guarda lo que nos distingue como pueblo de Dios. Tú ya lo hiciste garras, tú no eres. ¿Sí? Y entonces los excluyen. ¿Sí? Entonces, pasan muchísimos años, llegas a Hechos, ¿y qué pasa? Hay una división muy marcada entre judíos y samaritanos, porque nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, y allá los samaritanos son el pueblo contaminado, el hecho garras, ¿sí? Ellos no pueden participar con nosotros, ¿sí? No pueden, ¿sí? Por eso te encuentras con la parábola del buen samaritano, y te encuentras con Jesús hablando en el pozo con la mujer samaritana, y todas estas cosas son como, ¿por qué? Porque los judíos decían, los samaritanos, o sea, no. Sí, sí, o sea, esos compas mal y lo que le sigue. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, es importante, ¿sí?, que todos sepan que los samaritanos tienen la misma parte que los judíos en el nuevo pacto. No hay distinción. Para Dios no hay diferencia entre judío y samaritano. Y entonces pausa la venida del Espíritu Santo, de manera que vengan dos de los apóstoles, sí, que eran la cabecilla de la iglesia, y digan, vimos, con nuestros ojos vimos que el Espíritu descendió sobre los samaritanos, lo cual implica que no hay diferencia entre nosotros y ellos. Ninguna, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Son tan bienvenidos al nuevo pacto y a la iglesia como cualquier otra persona, ¿sí? Si esto no hubiera pasado así, probablemente esta división entre judíos y samaritanos hubiera seguido ahí marcando, ¿sí? Entonces, por eso que hay esta pausa, ¿sí? Y es por esto que Lucas dice, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Sí, hay una razón. No es esto como debe suceder, no es como sucede, pero aquí sucedió y hay una razón. ¿Sí? Muy bien. 3. La tercera de las narraciones que vimos, ¿te acuerdas cuál era? Hechos 9, 22 y 26, que es la conversión de Pablo. ¿Sí? Si seguimos la línea de tiempo que Pablo mismo traza, sobre todo en Hechos 22, en realidad la conversión de Pablo no llega cuando se encuentra con Cristo precisamente, ¿sí?, sino que llega hasta que se encuentra con Ananías, porque dice que Ananías llega, ora por él, Pablo recobra su vista, pero no nada más eso, es bautizado en agua, ¿sí?, por Ananías, y cuando es bautizado clama al nombre de Jesús, ¿sí? En ese momento es cuando tú y yo ubicaríamos la conversión de Pablo, ¿sí? Cuando fue encontrado por Cristo en el camino, seguramente el mundo de Pablo se sacudió totalmente, ¿sí? Y obviamente tuvo muchas cosas que sopesar, pero su conversión efectiva es hasta que Ananías llega, ¿sí? Y en ese mismo momento que se convierte, recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, recibimos o somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿cuándo? Creemos. Cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo recibimos en el sentido de somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Somos bautizados en el Espíritu Santo. Y la cuarta de las narraciones era la de los discípulos de Juan, ¿sí? Y este encuentro es bastante inusual. Y de hecho, si leemos la narración completa, nos vamos a dar cuenta que la misma narración resuelve las preguntas. Entonces, acompáñame por favor a Hechos 9. Y vamos a leer versículos 1 al 7. Hechos 19, perdón, 1 al 7. Sí, Hechos 19, 1 al 7. Sí, Hechos 19, 1 al 7. Y presta atención a cómo se desarrolla la narración, es importante. Dice, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Sí? Es decir, Pablo llega, ve a unos discípulos y hay algo extraño, no sabemos qué, pero eso le lleva a Pablo a preguntar, hey, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y que Pablo pregunte esto hace énfasis en que lo normal era recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando crees, ¿sí? Y luego dice, ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? ¿Sí? Si ni siquiera sabes que hay un Espíritu Santo, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo,
Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús, que ya vino. Y lo dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, estos discípulos eran discípulos que estaban como, sí, para atrás y exactamente en el punto en medio, ¿no? Ya habían sido bautizados con el Espíritu, con el bautismo de Juan, habían creído en Jesús que venía, pero se habían quedado ahí. Jesús ya había estado, vivió, murió, resucitó, estuvo con los discípulos, ascendió y todo, y ellos seguían esperando. Entonces, cuando vienen y se les dice, pero si ya fue, ¿sí? Entonces son bautizados en el nombre de Jesús y entonces creen, se convierten en cristianos y el Espíritu los bautiza, ¿sí? Marcando que son cristianos. Entonces, en conclusión, creemos que todos los creyentes son bautizados en o con el Espíritu Santo en el momento en que creen, ¿sí? Esta postura es congruente con la perspectiva bíblica de la santificación. Es decir, tú y yo no necesitamos una segunda obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no necesitamos, ya fuiste convertido, pero eso es nada más como el entro. O sea, hay en realidad una segunda experiencia que te sube de nivel, ¿sí? No, en realidad creemos que al recibir a Cristo hemos recibido todo lo que necesitamos. Si 1 Corintios 1:30 dice, pero por obra suya, por obra de Dios, están ustedes en Cristo Jesús, están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra santificación. Y en Colosenses 2, versículos 9 y 10, Pablo de nuevo dice, porque toda la plenitud de la deidad, todo lo que Dios es, reside corporalmente en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él. ¿Sí? Completos. ¿Qué te falta? Nada. En Cristo has sido hecho completo o has sido hecho pleno. ¿Sí? Porque en Cristo reside toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, vive en Cristo. Porque Jesús es Dios mismo, no un pedacito de Dios. ¿Sí? Sin embargo, esto no significa, o sea, no porque digamos, todos somos bautizados con el Espíritu Santo cuando creemos, debemos decirle a la iglesia pentecostal o carismática, no, estás mal y lo que tú dices, porque ciertamente levantan una pregunta que es válida y es, ¿por qué si todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, la iglesia muchas veces parece estar muerta? ¿Por qué si dices que todos hemos recibido el Espíritu Santo totalmente, muchas veces la vida de los creyentes se ve como una vida sin fruto, sin obras, sin? ¿Por qué? Y esa es una pregunta válida totalmente, ¿sí? Y es una pregunta que debemos de abordar, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a nuestro tercer tema, porque aunque creemos que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, también creemos que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? El Nuevo Testamento respalda y anima a los creyentes a vivir múltiples experiencias subsecuentes de la llenura del poder y la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, eso sucede cuando crees, pero de ahí en adelante el Nuevo Testamento te invita a vivir llenuras del Espíritu Santo, por así decirlo, ¿sí? Yo sé que suena extraño y te puede parecer así, eso nunca lo había escuchado, pero tiene sentido y vamos a verlo, ¿no? Vamos a Efesios 5 y te voy a pedir que me ayudes a leer el versículo 18, por favor. Efesios 5, versículo 18, ¿sí? ¿Sí? Y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Así es. ¿Hay algunas claves para interpretar este versículo? Sí. Lo primero es que la instrucción es imperativa, sean llenos del Espíritu. Es una instrucción que debe de ser obedecida, no hay opción. Lo segundo es que el tiempo verbal es uno de presente continuo, es decir, lo pudiéramos parafrasear como sigan siendo llenos o continúen siendo llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Lo tercero es que el verbo es un verbo pasivo, ¿sí? Es decir, no dice llénate del Espíritu Santo, dice sé lleno. Al creyente solo se le está pidiendo recibir algo, no hacer
algo, ¿sí? Y en la cuarta es que la respuesta esperada a esta instrucción, ¿sí?, de parte de los creyentes, es que se rindan al Espíritu Santo, ¿sí? Y este rendirse y seguir siendo llenos del Espíritu Santo va a ser evidenciado por lo que Pablo describe adelantito. Entonces, acompáñame ahí, versículos 19 al 21. Dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo, ¿sí? Entonces, los creyentes que están siendo llenos del Espíritu Santo desarrollan una comunidad auténtica dentro de la iglesia al exhortar, amonestar, corregir, animar, edificar a otros creyentes, adorar a Dios juntos, ¿sí? Los creyentes que están siendo llenos del Espíritu Santo viven con gratitud intencional hacia Dios, o sea, dan gracias en todo, ¿sí? Y muestran preferencia y servicio por los otros dentro de la iglesia, ¿sí? ¿A quién prefiero dentro de la iglesia? ¿A mí mismo o al otro? ¿Sí? ¿A qué vengo a la iglesia? ¿A ser servido o a servir? ¿Sí? Y no nada más a qué vienes, sino qué haces cuando llegas, ¿verdad? ¿A quién sirves? Entonces la pregunta clave es, ok, todos somos bautizados, pero sin duda el Nuevo Testamento nos llama a ser llenos. Entonces, ¿cómo debemos de vivir ante estos llamados y esta verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Sí? Y aquí me gustaría entrar a algo que es llamado el camino agustino de la santidad. Agustino no porque lo haya puesto Agustín, sino porque está asociado con la teología de la gracia y de Agustín, ¿sí? También Benjamin Warfield llama a esto el cristianismo del pecador miserable, ¿sí? Y por miserable debemos de entender uno que está siempre necesitado de la misericordia y compasión de Dios. El cristianismo del pecador miserable, ¿sí? Y por miserable es uno que está siempre necesitado de la misericordia y compasión de Dios, ¿sí? Entonces hay tres énfasis que delinean este enfoque. De la misericordia y compasión de Dios. Entonces hay tres énfasis que delinean este enfoque, ¿sí? El primero es humildad, ¿sí? Y por humildad nos referimos a que debemos reconocernos como el mayor de los pecadores, o en las palabras de Pablo específicamente, de los pecadores, el primero. De los pecadores, el primero, ¿sí? Y debemos de cultivar en nosotros, y fíjate la palabra, cultivar en nosotros un sentimiento de vacío, impotencia, ¿sí? Bien triste, pero no es triste, sino es de vacío, impotencia y dependencia de Jesús, ¿sí? Es decir, sin Jesús estoy vacío, sin Jesús soy impotente, dependo totalmente de Él, ¿sí? Y esto es lo que Jesús llama en Mateo 5, los pobres de espíritu, ¿te acuerdas? Pobres de espíritu, es uno que está vacío, impotente, sin Jesús. Bunyan, que escribe El progreso del peregrino, dice: aquel que es humilde tendrá siempre a Dios por su guía, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de mantener siempre en mente el enorme contraste entre la santidad de Dios y nuestro pecado, ¿sí? Y entonces reconocer que dependo totalmente de Él. Por mí mismo nunca voy a poder acercarme a su santidad, nunca voy a poder cumplir lo que Él pide. Yo no puedo, necesito ayuda, ¿sí? Entonces, primer énfasis, humildad. Segundo énfasis, actividad, ¿sí? En este énfasis reconocemos que el pecado en nosotros nos hace apáticos y perezosos con respecto a las buenas obras para las cuales fuimos salvados. Es decir, si te hago una pregunta así muy rápida aquí, no levantes la mano ni nada así como que tú en tu mente, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia una vez en la semana, esta semana? ¿Cuántos la leyeron 2? ¿Cuántos la leyeron 3? Bueno, un pasaje de la Biblia. ¿Cuántos la leyeron 4? Sí. Y a lo mejor va a haber quien diga, todos los días yo leí algo. Ok, pero ¿cuántos de ustedes estudiaron la Biblia una vez en la semana? Que te hayas sentado con tu Biblia, tu cuaderno en oración, con tus plumas, con tus lápices, con un comentario, y hayas destinado tiempo que tú crees que es suficiente. Yo digo que 40 minutos a lo menos es lo que necesitas para por lo menos empezar a exprimir un pasaje,
¿sí? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? 1 o 2 veces en la semana. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros pasamos tiempo esta semana orando? Sí, no orando mientras manejo, no orando mientras me lavo los dientes, no orando por los alimentos, no orando mientras no. Orando, un tiempo específico destinado para orar. ¿Sí? Entonces, reconocemos que el pecado nos hace apáticos y perezosos. ¿Sí? Cuando dices, voy a destinar 20 minutos para orar, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿no? Y luego ya llego en la noche y estoy bien cansado y ya lo que quiero es dormirme. Entonces, el pecado en nosotros nos hace apáticos y perezosos, ¿sí? Y también nos hace apáticos y perezosos para las buenas obras. Es decir, me pidieron que hiciera esto y lo hago de buena gana, rápido la primera. O no me pidieron, pero sé que puedo servir y ahí voy a servir. Sí, pero el pecado dice, no, estoy bien cansado, hace mucho sol, hace mucho calor, no, mejor a la vuelta, otro día, ¿sí? Que lo haga otro, ¿sí? O lo hago y lo hago ahí a la micha, ¿sí? Entonces, como el pecado causa esto en nosotros, ¿sí? Tenemos necesidad de una actividad emprendedora, ¿sí? Una actividad, la actividad más emprendedora del mundo, es decir, debe de ser algo que hagas, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Esta actividad en este camino de la santidad es intensa, ¿sí? Y de hecho lo puedes ver en las vidas de hombres como Agustín, como Calvino, como Whitefield o como Spurgeon, ¿sí? Que se apegaban a esta forma en que vemos la santidad, ¿sí? Y entonces aquí hay una secuencia y 3 medios. Una secuencia y 3 medios. Hay una secuencia de 4 etapas y 3 medios, ¿sí? Una secuencia de 4 etapas que se debe de repetir sin fin. 1, observa todas las tareas, responsabilidades y oportunidades que tienes para hacer el bien. Eso es lo primero, ahí empiezas. Observas todas las tareas, todas las responsabilidades y todas las oportunidades que tienes para hacer el bien. Ubícalas, ¿sí? Esto, aquí, allá. Segundo, ora pidiendo ayuda, ¿sí? Oras porque reconoces que sin Cristo no puedes hacer nada. Tercero, ve a trabajar con buena disposición y en la expectativa de que vas a ser ayudado, porque has pedido ayuda, ¿sí? Y cuarto, agradeces a Dios por la ayuda que te brindó, ¿sí? Entonces, esta secuencia se repite sin fin una y otra vez, ¿sí? Cada día ubico mis tareas, responsabilidades y oportunidades que me permiten hacer el bien, y luego oro, y luego voy y hago el bien, y luego agradezco, y repito, y repito, y repito, ¿sí? Pero también dentro de esta actividad encontramos medios, o lo que algunos llaman hábitos de santidad o hábitos de gracia, ¿sí? Y espero que ya sepas cuáles son estos. Son básicamente 3. Exactamente. Leer y estudiar la Biblia. No solo leer, sino leer y estudiar la Biblia. Orar. Congregarse, ¿sí? Los 3 juntos. No uno de los 3 o 2 de 3, o a veces 1, a veces 2 y a veces 3, sino los 3 juntos, ¿sí? Dios nos ha dado medios de gracia, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos bien en ser disciplinados en nuestro uso de los mismos, ¿sí? Entonces, no oro todos los días porque por medio de la oración me santifico y llego no, oro todos los días porque a través de la oración le estoy diciendo a Dios, yo no puedo. O sea, si fuera de mí mismo que me tengo que santificar, no puedo. Y vengo entonces en oración reconociendo que no puedo, ¿sí? Y en la oración, el Espíritu nos transforma poco a poco, ¿sí? El Espíritu nos transforma poco a poco. En la oración, en la lectura y el estudio de la palabra, y al congregarnos, el Espíritu nos transforma. No lo hacemos porque entre más lo hagas, más te santificas. Lo hago porque sé que no puedo y esto es lo que Dios me ha ofrecido, me ha dado para ser santificado, ¿sí? Para Él santificarme. Entonces por eso recurro a estos hábitos de gracia o medios de gracia, ¿sí? Entonces llevamos 2 énfasis, humildad, actividad, y el tercero, cambio. El tercer énfasis es el de cambio. Y aquí nada más debemos de vivir insistiendo en un cambio gradual, ¿sí? Es decir, el cristiano que ha sido verdaderamente salvo y verdaderamente redimido va creciendo cada día, ¿sí? Si abordamos Gálatas 5, donde dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, eso implica que cada día de mi vida yo voy a mostrar más amor, más gozo, más paciencia, más benignidad, más bondad, ¿sí? Más mansedumbre, templanza, ¿sí? Voy a estar mostrando eso cada día más,
No cada día menos, o llegué a un nivel y ahí me quedé ya estancado para siempre. Si todo el amor que tengo para dar y ya no puedo más, o sea, ya. No. ¿Por qué? Porque no depende de mí, es algo que el Espíritu está haciendo en mí. Y entonces voy creciendo en eso, ¿sí? Y me gustaría cerrar nada más leyéndote Gálatas 5:25. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si te acuerdas, el énfasis de Gálatas es: no vivimos por nuestras obras, ¿sí? Vives por el Espíritu, lo cual es equivalente a decir vivimos por fe en Cristo. Vivo porque confío solo en Cristo como mi Salvador. Y entonces si vivo así, si la vida que tengo hoy me ha sido dada porque confío en Cristo como mi único y suficiente Salvador, y renuncio a mis propios esfuerzos y a mis propias formas, entonces también debo andar por el Espíritu, lo cual implica que camino cada día dependiendo de Cristo. Yo sé que yo no puedo hacer aquello que he sido llamado a hacer sin Cristo, ¿sí? Y esta dependencia, este andar en el Espíritu va a ser mostrado siempre. ¿Por qué tanto uso hago yo de los medios de gracia? ¿Sí? Algún escritor dijo: el cristiano que no ora es el cristiano más arrogante de todos, porque no orar implica que crees que eres suficiente para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que tomarnos de Cristo, y nos tomamos de Cristo a través de los medios que Él nos ha dado, ¿sí? No somos libres para hacerle como queramos. Dios ha establecido una forma, y es lectura y estudio de la Biblia, oración e iglesia. Esos son los medios de gracia, ¿sí? Y hacemos bien en ser disciplinados con ellos.